noches, profesores, especialmente al profesor Eduardo Escobar. Soy alumna de la Universidad de La Rioja, UNLAR, de la sede Aymogasta, de la carrera Licenciatura y Profesorado de las Ciencias de la Educación. Quien les habla es Herrera María Laura, oriunda del departamento Castro Barros. Lo que les quiero mostrar y explicar es sobre la maqueta de los presentes libros Pasaje al Futuro del autor Santiago Vininsky y del libro Agilmente del autor Stanislao Bach-Raj. La consigna que ustedes mismos nos adquirieron es sobre que tenemos que analizar, leer y analizar estos dos libros para volcarlo en la maqueta, manifestándolo en la educación. En líneas generales le voy a explicar los capítulos, lo que más me impactó, lo que fue más revelante para mi persona sobre estos dos libros. Y para culminar va a ser sobre en qué está basada la maqueta, a qué hace referencia, en qué se manifestó en la educación. Pregunto a ustedes, ¿sienten que el mundo te impulsa a vivir en cámara rápida y que a pesar de tu esfuerzo parece imposible seguir el ritmo al cambio? Este mundo que nos sepulta de información. El presente es agotador. Estamos corriendo solo para estar siempre en el mismo lugar. Pero estos cambios te incomodan, son la puerta de un futuro asombroso. Santiago Vininsky comienza a hablar sobre la historia. En el capítulo número 1, Futuro del futuro. Todas las tecnologías avanzan de manera lineal y lenta. Por ejemplo, el avance tecnológico del avión no han cambiado mucho, explica el autor. Lo mismo sucede con los autos. El cambio estético es mucho más notable que el cambio de velocidad. Aumentó apenas un 2% en 84 años. Esto nos lleva a ver que las grandes utopías que creíamos nos lleva a grandes desencantos. Por ejemplo, se creía que al comienzo del año 2000 los autos iban a ser voladores, y eso son una de las decepciones. En el capítulo número 2, Biología sintética y el lenguaje de la vida, habla del presente y futuro. La cosa comenzó a cambiar con la ley de Moore, que muestra la observación del avance de las computadoras y cómo duplica su potencia cada 18 a 24 meses. Este fenómeno que tiene de informática es absolutamente nuevo. Ninguna otra cosa desarrollada por la laboral se movía a un ritmo tan veloz. Computadoras que crecen exponencialmente en un mundo lineal. Capítulo número 3. El futuro de la salud. Habla del futuro del futuro. La cosa está cambiando de nuevo, porque de alguna manera la ley de Moore es contagiosa. Este poder absurdo de las computadoras que crece año tras año empieza a meterse en terrenos completamente nuevos. Tomemos como ejemplo la biología. 200 años atrás era Darwin que salía a la vuelta del mundo a buscar nuevas especies, animales, los describía, los clasificaba, analizaba y hacía experimentos. Y así de manera lineal y lenta adquiríamos conocimiento acerca de la rana. Esto empieza a cambiar de manera radical hace aproximadamente 12 años, cuando por primera vez fuimos capaces de leer el genoma de esa rana, pudiendo ver la rana como información. Entonces, el conocimiento biológico empieza a cambiar. Este fenómeno no solamente pasa en la biología, sino que también pasa en la robótica, inteligencia artificial, medicina,
neurociencia, todos estos campos empiezan a avanzar a un ritmo exponencial. Capítulo número 4. Hackeo de la mente. El hombre se preocupa por su presencia en el mundo, considerando la mente como algo maravilloso. Capítulo número 5. Las inteligencias de las computadoras y la llegada de los robots. Se habla de una inteligencia artificial simple y de una inteligencia artificial general. Capítulo número 6. Hablan sobre la representación máquinas que piensan y máquinas que sienten, representada la inteligencia artificial y general, representada por el robot y un humano. Capítulo número 7. Se habla sobre la extensión de la vida a través de los experimentos realizados por las ratas. Capítulo número 8. El futuro a la vuelta de la esquina. La evolución de las tecnologías, la impresión 3D, Internet y cómo todo esto incluye en la vida del hombre, como por ejemplo las redes sociales y las distintas herramientas virtuales que el hombre utiliza. Capítulo número 9. Habla sobre la escuela, de la inserción de la tecnología en la educación, de la nueva era de Internet, sobre reinventando la educación. Capítulo número 10. Habla sobre las computadoras versus humanos. En el futuro del empleo y con la presencia del robot, se llega al fin del trabajo repetitivo y al fin del trabajo intelectual y cognitivo. Capítulo 11. Habla sobre la resistencia al cambio. Este último capítulo se centra especialmente en el cambio, en la necesidad de estar actualizados todo el tiempo, y como hay siempre mucha gente que se resiste a hacerlo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿de dónde surgen las ideas? ¿Cualquiera tiene la capacidad de ser creativo? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras capacidades creativas? ¿Cuáles son las barreras a la creatividad? Stanislao Barrage nos plantea 7 excelentes lecciones sobre la creatividad. En el capítulo 1, no más patrones. Habla sobre que debemos pensar como un niño y eso implica enfocarnos en pensamiento productivo, crear, y no reproductivo, repetir. El libro de excelentes ejemplos y explicaciones, pero lo esencial es entender que debemos hacer que nuestro cerebro se esfuerce por no resolver las cosas de la misma forma, y eso tiene un precio, pero un gran beneficio también, y es que se generan nuevas conexiones en nuestro cerebro que fomentan la creatividad. Esto significa ver las cosas de otra manera, basado en su esencia y no tanto en los patrones de comportamiento que siempre hemos tenido. Capítulo número 2. Cerebro-mente. Habla sobre el cerebro, que es un músculo y por eso debemos ejercitarlo. Y ejercitarlo implica dominar en principio las reglas, pero arriesgarnos a improvisar. Capítulo 3. El proceso creativo. El proceso creativo no es algo espontáneo, sino algo que debe y puede desarrollarse. Stanislao detalla muy bien cómo el cerebro pasa por una preparación, una incubación de la idea, luego de revelación, insight, evaluación y elaboración. Lo fundamental está en tener el cerebro fortalecido para lograr pasar por las diferentes etapas, desde tener nuestro cerebro preparado para las ideas hasta tenerlo entrenado para nosotros mismos, y esto implica no frenar nuestros momentos creativos cuando se están elaborando en nuestra mente, es decir, de cierta forma hacer que nuestro cerebro se encuentre en el ámbito propicio para la creatividad. El autor explica muy bien cómo funciona el cerebro y enfatiza bastante en el hecho de que esta parte de nuestro cuerpo está mejor preparada para crear cuando está en un momento de relajación. Capítulo número 4. Los sentidos. Habla sobre la clave fundamental para la creatividad, es estimular los sentidos, pues si entendemos mejor el mundo podemos tomar de estímulos para generar ideas. El autor analiza cada sentido, explica cómo las diferentes partes del cerebro se interconectan y luego describe la relación de ese sentido con la creatividad.
Ese análisis de los sentidos no se limita a 5 sentidos tradicionales, sino que también toma la famosa intuición femenina y la explica científicamente brindando al lector unas anécdotas graciosas, pero también excelentes, que nos deben estimular a entender mejor el proceso creativo. Capítulo número 5. Habla sobre la atención. Para ser creativos debemos enfocarnos, prestar atención a lo que está a nuestro alrededor. Si no hacemos ese esfuerzo, los desafíos creativos a los que nos enfrentamos serán demasiado complejos para poder enfrentarlos. Obvio. Aquí el autor explica cómo el cerebro sabe destacar información irrelevante y cómo las emociones son catalizadoras para nuestra atención. Algo fundamental aquí es que en la atención no se trata de solo pensar en el problema, sino verlo de diferentes formas y perspectivas. La palabra clave del autor es la curiosidad. Debemos ser como niños. Capítulo 6. Emociones. Habla sobre que el autor explica desde el punto de vista del cerebro lo que se sabe en cuanto a emociones y sentimientos. El autor explica sobre la ansiedad, el miedo, el estrés y su impacto negativo en la generación de ideas creativas, mientras que en contraste también explica cómo el tomar riesgos, la alegría, entre otras emociones positivas, pueden generar un campo fértil en nuestra mente para nuevas ideas. Algo muy interesante y que no pensaba encontrar es sobre el amor, donde el autor habla del enamoramiento y de cómo el amor genera mucho campo para la creatividad. Número 7. Habla sobre aprender. Finalmente, el autor habla sobre el proceso de aprendizaje y cómo nuestro cerebro se reorganiza conforme crecemos. Y esto incluye hablar sobre neuronas espejo, sobre la generación de nuevas células, incluyendo neuronas, durante la vida, la forma como funciona la memoria y enfatiza en el hecho de que nunca es demasiado tarde para comenzar a entrenar nuestro cerebro para ser creativos otra vez. Ahora me pregunto, ¿qué carrera universitaria tendrá sentido elegir? ¿Qué tipo de educación le darías a tus hijos? ¿Cómo preparar las organizaciones para el mundo que viene? ¿Y qué nuevas oportunidades de negocio se abren a partir de esto? ¿Se imaginan que los 7 capítulos del libro Ágilmente, explicando estas ideas, pero combinándolas frecuentemente con ejercicios prácticos y muy sencillos para fomentar la creatividad? Vos podés ser protagonista de la construcción del mundo que viene. Entender qué es lo que está pasando hoy es la mejor guía para sobrevivir el viaje de mañana. Te invito que saques el pasaje al futuro. Ahora le voy a explicar sobre en qué se basa la maqueta. Hace referencia a que este sujeto está leyendo los 2 presentes libros, el de Pasaje al Futuro y Ágilmente. En el pasaje futuro ha comprendido sobre la innovación de la tecnología al pasar del tiempo. Y en el libro Ágilmente, estos formatos, cómo han sido aprendidos, cuál fue la capacidad de aprendizaje, ese nivel de aprendizaje, esa creatividad. Este niño sueña con un mundo diferente, con la creatividad, sobre las innovaciones tecnológicas. Ahora vamos a leer sobre las emociones porque lo hemos volcado, se ha manifestado esta maqueta en la educación sobre las emociones. Todas y cada una de nuestras decisiones están tenidas por nuestras emociones. Las emociones forman parte de cada minuto de nuestra vida y es evidente que cuando conocemos y actuamos no utilizamos solo nuestra capacidad cognitiva o inteligencia, entendida en sentido tradicional como la expresión
de un consciente intelectual. Esta inteligencia por sí sola no le permite al ser humano tomar el mejor camino para sí mismo en su vínculo con los demás. Hoy tenemos claro que niño inteligente no es sinónimo de adulto exitoso. Existe otro componente que es crucial a la hora de ser en el mundo, la inteligencia emocional. En la actualidad, familia, escuela comienzan a reconocer cada vez más la importancia de abordar conjuntamente la educación emocional de los niños. Entonces, se ha planteado una propuesta para educadores, tanto padres como docentes, que quieren comprender con más profundidad el concepto de inteligencia emocional y encontrar herramientas concretas que los ayuden en la maravillosa tarea de educar a sus hijos y alumnos. Entonces, sugiero que con estos ejemplos y sugerencias de los autores inviten a los padres y docentes a redescubrir el impacto que ello ejerce en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños y cómo puede ayudarlos a enriquecer las habilidades socioemocionales que les permiten crecer como personas felices consigo mismas y en los vínculos con los demás. Para culminar, vamos a ver este sueño que tiene este alumno, este sujeto, en cuanto a las innovaciones tecnológicas, en cuanto a la creatividad.
Bueno, profe, esta es la idea que he volcado en la maqueta. Espero que hayan comprendido y les haya gustado dicha idea. Eh, bueno, buenas noches y saludos.